Este programa incluye el nuevo y exclusivo sistema de índice de códigos Morris. Nuestro sistema le permite encontrar cualquier sección o unidad de nuestro programa de una forma rápida y sencilla. Para utilizar los códigos Morris, observe el índice que les mostramos ahora en la pantalla para determinar la sección que necesita. Luego puede pasar el vídeo hacia adelante o hacia atrás para localizar la sección que busca. Mire la esquina superior derecha de la pantalla y el número que hay le indicará la sección del programa donde se encuentra. Por ejemplo, si está en la sección 4 y quiere revisar la sección 7, pase 3 secciones del vídeo hacia adelante. Le recomiendo que imprima una copia de este índice de códigos para utilizar como referencia. Espero que el índice de códigos Morris le ayude a seguir este programa. Bienvenido al vídeo Adquisición y manejo de su primer ordenador. Esperamos que encuentre este programa de gran utilidad. Como líder en la programación de interés especial, Morris Video ha adquirido una gran reputación en la confección de programas sobre temas complejos, como los ordenadores, presentándolo de una forma fácil de entender y entretenida. Y esto es lo que hemos hecho en este vídeo. Este programa forma parte de una serie de vídeos pensados para enseñar el funcionamiento de algunos de los más conocidos ordenadores de hoy en día y su software. Responderemos a todas sus preguntas sobre terminología y componentes de los ordenadores y le enseñaremos a obtener los mejores resultados de su ordenador. Hemos solicitado la ayuda de expertos como Larry McQuarrie, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la informática. Esperamos que la ayuda y consejos de estos expertos le ayuden a obtener el mejor resultado de su ordenador. Una de las características más importantes que ofrece el vídeo es que pueda aprender por sí mismo, visionando su contenido tantas veces como sea necesario. Si no lo asimila todo la primera vez, le recomendamos que retroceda y vuelva a pasar la sección que no ha entendido tantas veces como sea preciso. Después de ver todos los anuncios que se publican en revistas y periódicos, sabemos que puede ser difícil elegir un ordenador, tanto si es para uso personal, escolar o laboral. Le daremos consejo a lo largo de este programa para que pueda escoger su ordenador. La tecnología avanza rápidamente y su terminología puede resultar a veces complicada. Es un verdadero reto moverse entre lo más avanzado en ordenadores y lo más sencillo. Es importante distinguir qué ordenador podrá realizar el trabajo que necesitamos hacer con el mínimo coste. Aquí presentaremos los componentes básicos del ordenador y le explicaremos un poco cómo funcionan. Después, intentaremos darle algunas sugerencias de cómo escoger los componentes más adecuados a sus necesidades. Hoy en día se pueden encontrar en el mercado muchas marcas de ordenadores. Entre ellas podemos ver las Apple, Amiga, Atari, Compaq, AT&T y muchas otras, además de IBM. Cada sistema funciona de forma distinta, aunque todos cuentan con los mismos componentes básicos y almacenan la información de la misma manera. Nuestro programa describirá como PC lo que normalmente conocemos como ordenadores IBM o IBM compatibles. Sin embargo, si desea una información más precisa sobre otros modelos, busque en las páginas amarillas y consulte al distribuidor más cercano. Para comprender los ordenadores personales, llamados también microordenadores, necesitamos conocer primero qué lugar ocupan en el mundo de los ordenadores. Existen básicamente 4 clases de sistemas de ordenadores, siendo las más potentes la de los macroordenadores. Estos se utilizan para las previsiones meteorológicas, simulaciones militares y prospecciones petrolíferas. Hay pocos en el mundo, quizá 50 o 60 a lo sumo. A la siguiente clase se le denomina mainframe y existen miles de ellos en funcionamiento. Se pueden encontrar en bancos, compañías de servicios y oficinas gubernamentales, donde se opera con grandes bases de datos. La siguiente clase es la de los mini ordenadores. Se pueden encontrar en compañías más pequeñas y en plantas industriales para el control de robots y procesos automatizados. La última clase de ordenadores es la de los microordenadores u ordenadores personales, conocidos también como PCs. Son los más elementales tanto a nivel de coste como de posibilidades, aunque por su relación precio-calidad deben considerarse muy efectivos.
Los dos principales componentes a considerar en los microordenadores son el hardware y el software. El hardware lo forman las distintas piezas del ordenador, como son el teclado, la unidad central de proceso, el monitor y la impresora. El software lo constituye los programas de control del ordenador y aquellos otros programas que usted adquiere para trabajar con su ordenador, tales como los tratamientos de textos, hojas de cálculo, publicidad y juegos. El ordenador tiene dos funciones esenciales: almacenar información y procesar esta información. En los microordenadores estas dos funciones están separadas. A la parte que guarda la información almacenada se le llama RAM o ROM, y a la que procesa la información se le llama chip de proceso. Por ejemplo, hoy en día los ordenadores ejecutan el trabajo que durante muchos años se han realizado manualmente los contables, grabando y guardando información o procesando y operando con dicha información. El primer componente del ordenador que describiremos es el teclado. Escuchemos lo que Larry McQuarrie nos dice sobre el teclado. Bien, cuando hablamos con la máquina, lo mismo que entre nosotros usamos la voz, con el ordenador usamos el teclado. Mucha gente está familiarizada con el teclado de una máquina de escribir, pero aquí existen algunas diferencias entre uno y otro teclado. Si te fijas bien, verás que no hay una tecla de retorno. La tecla equivalente en el microordenador es la indicada con Enter, Return o quizá tiene dibujada una pequeña flecha en curva. Cuando estás escribiendo con el teclado del ordenador, normalmente no pasa nada hasta que pulsas la tecla Enter. Esto significa que el ordenador todavía no sabe lo que has escrito. Puede haber sido transferido a la pantalla, pero no lo procesa hasta que no pulsa la tecla Enter. Es una tecla muy importante. Cuando usted la pulsa, está diciendo: muy bien, señor ordenador, lee lo que te he escrito y ejecútalo. Bien, entonces lo que ocurre es que no se almacena la información hasta que no pulsamos la tecla. Sí, la almacena temporalmente en un pequeño buffer y la presenta en pantalla, pero esto no significa que el ordenador haya recibido realmente la información hasta que no pulsamos Enter. Al pulsar la tecla Enter, le está indicando al ordenador que actúe de acuerdo con la instrucción dada. Hay otra tecla que presenta algunas diferencias entre el teclado del ordenador y el de la máquina de escribir. Es la Caps Lock. Si pulsa esta tecla una sola vez, verá encenderse una lucecita en el teclado como indicación de que tiene la tecla Caps Lock activada. Cuando está activada puede pulsar cualquier letra y esta se escribirá en mayúscula de la misma forma que si estuviera pulsando la tecla Shift. Pero si pulsa la tecla numérica aparecerá este número. En la máquina de escribir, cuando pulsa Caps Lock le presenta los signos que hay encima de los números. Por lo tanto, Caps Lock solo se utiliza para la escritura en letras mayúsculas. Esta es la diferencia con la máquina de escribir normal. La tecla Shift sirve también para obtener mayúsculas, pero funciona de forma diferente que la de una máquina de escribir. De hecho, esta tecla invierte la categoría de la letra. Por tanto, si mantiene la tecla Shift pulsada y teclea la letra A, aparecerá una A minúscula. O sea, la tecla Shift invierte la forma de todas las teclas. La tecla Caps Lock le permite obtener todas las letras mayúsculas. Si tiene Caps Lock activada, las letras aparecerán en mayúsculas. La tecla Caps Lock es como un interruptor. ¿Vamos a probar? Ah, sí, de acuerdo. Ahora bien, hay otro grupo de teclas que no aparecen en la máquina de escribir, denominadas teclas de función. Se pueden encontrar bien en la parte superior del teclado o bien en la parte izquierda del mismo. Básicamente, estas teclas tienen asignadas una función especial según el programa que esté utilizando. Así pues, en el DOS tienen asignadas un par de funciones, al igual que en el Lotus, en el D-Base o en programas para microordenadores. Cada programa utiliza estas teclas de forma diferente. No tienen función específica ni definida, cada sistema las utiliza de diferente forma y debe especificar cuál es su función en cada programa. ¿Y normalmente es el fabricante del programa el que especifica las funciones? Sí, cuando compras el programa, este ya tiene predeterminadas las funciones de estas teclas. Si nos dicen que pulsemos F10, no significa que escribas la letra F seguida del número 10. En realidad es una de las teclas de función. En el DOS tienen definidas un par de funciones y en otros programas se utilizan para ejecutar algo con rapidez pulsando solamente una tecla. Hay otra tecla muy útil. Debe recordar que el ordenador no sabe lo que usted está escribiendo ni responde hasta que ha terminado. Suponga que comete un error. Sí. La tecla Backspace, que en ocasiones tiene sobreimpresa esta palabra y en otras tan solo una flecha, cuando pulsa esta tecla verá el cursor en la pantalla, una pequeña luz intermitente, desplazarse hacia la izquierda al tiempo que borra las letras. Por tanto, si comete un error, este no es irreversible, puede volver hacia atrás y escribir de nuevo siempre y cuando no haya pulsado la tecla Enter. Así pues, si retrocedes vas borrando las letras. Sí, hasta aquí es donde puede llegar. Sí, una más. Ah, pues parece sencillo. Sí, realmente lo es. Hay otra tecla llamada Tab. Tiene dos flechas señalando en ambos sentidos, derecha e izquierda. A veces tiene sobreimpresa la palabra Tab y otras no.
Este tecler nos permite saltar un número determinado de espacios hacia la derecha y pulsando simultáneamente la tecla Shift y Tab, saltará un número determinado de espacios hacia la izquierda. Para el DOS no es demasiado útil, pero para otros programas es de gran utilidad. Tenemos ahora las teclas numéricas. Las podemos localizar en dos lugares distintos del teclado. La mayoría tienen el conjunto de números al margen y puestos en orden como en una máquina de calcular. Hay gente que utiliza con más rapidez estas teclas que las teclas numéricas de las máquinas de escribir. Estos números tienen además otras funciones. Las pequeñas flechas que hay en estas teclas son las llamadas de movimiento del cursor y mueven la pequeña luz de la pantalla en diferentes direcciones. Algunos programas nos permiten moverla hacia arriba y hacia abajo. Así pues, si estas teclas tienen dos funciones, debe escoger una. Cuando pulse la tecla Num-Look una sola vez, se encenderá la luz de Num-Look, pudiendo utilizar las teclas numéricas como números sin que le preocupe la otra función que tengan asignada. Así, si pulsa un par de teclas numéricas, verá aparecer números en la parte superior de la pantalla. Las personas acostumbradas a utilizar máquinas de calcular son muy rápidas. Para simplificarlo aún más, hay una tecla Enter en la derecha, de forma que con su dedo meñique puede pulsarla cuando teclee números, permitiéndole su entrada con gran rapidez. Hay algunos programas que requieren indistintamente teclas con números y teclas con flechas, por lo que tendrá que ir cambiando cada vez la función de estas teclas. Por eso algunos ordenadores tienen un conjunto de teclas con flechas separadas de las numéricas y otras como por ejemplo la Home y la Delete, que sirven para moverse hacia puntos concretos de la pantalla. Si tiene un teclado expandido con los números a un lado y las flechas en otro, seguramente tendrá que activar el Num-Look para teclear los números y utilizar las teclas con flechas que están a la izquierda. Para mover el cursor por la pantalla, el DOS nos permite utilizar la tecla con flecha hacia la izquierda como tecla Backspace. Si la utiliza, también borra los caracteres que están a la izquierda. Esto es más evidente cuando está trabajando con algo en la pantalla como un procesador de textos. Hay otra cosa que quiero comentarle de la tecla Shift. A veces tenemos algo en la pantalla que nos interesa recordar, para después contestar a una serie de preguntas que sabemos que el programa nos va a hacer desde la pantalla. Hay una forma de obtener una impresión de lo cual vemos en la pantalla enviándolo a la impresora. Esto se hace pulsando esta tecla de aquí, Shift, y entonces pulsamos la tecla Print Screen para imprimir exactamente lo que hay en la pantalla. El cursor se desplazará por toda la pantalla. Esto significa que está leyendo todo lo que en ella está escrito y lo mandará a la impresora. ¿Y lo imprime todo? Sí, todo lo que sea texto o líneas. En cambio, el dibujo de una manzana o cosas parecidas no las imprime muy bien, pero en todo cuanto sea texto no hay ningún problema. Mientras estás trabajando con un programa nuevo, pueden hacerse impresiones de pantalla para recordar lo que llevamos hecho o cuándo lo hemos hecho. Así, cuando aparece algo nuevo en la pantalla, lo podemos recordar. Claro, porque a medida que vas escribiendo, lo que hay en la pantalla debe ir desapareciendo por la parte de arriba. Sí, o cuando haces una selección en base a un menú, eliges entre varias opciones que se presentan en pantalla. Usted escoge y entonces la pantalla cambia y le presenta un nuevo menú. Si quiere ver el nuevo menú principal, ¿cómo lo obtendría? Sí, ya entiendo su importancia. Hay un par de teclas que son diferentes según el ordenador que esté utilizando. Por ejemplo, una es la tecla CLTR, que es Control, y otra la ALT, que es Alternate. Estas teclas funcionan de forma similar a la tecla Shift. Por sí mismas no hacen nada, pero si la mantiene pulsada mientras teclea una letra, da a esa letra un significado distinto. Por ejemplo, para la letra Z. Si pulsa simultáneamente la tecla Shift y la letra Z, le escribirá la Z en mayúsculas. Pero si pulsa la tecla Control, aparecerá una Z detrás de un pequeño signo. Este signo simboliza la tecla Control. Algunos programas asignan más funciones a las teclas que la de poder escribirlas en mayúsculas o en minúsculas. Las teclas Alternate y Control nos ofrecen otros dos tipos de funciones para cada una de las teclas del teclado. Pero esto debe depender también del programa o del ordenador que utilicemos. Sí, para nosotros Control Z no significa nada, pero para algunos programas tiene un significado muy concreto, como por ejemplo que has terminado con un trabajo. Hay algunas teclas que cambian de posición en el teclado. Por ejemplo, las de Control y Alternate pueden estar a la izquierda según el país o tipo de ordenador. Y ahora hablaremos de Escape, una tecla muy útil. Normalmente usamos la tecla Escape para saltar desde donde estamos y dar un paso atrás. Supongamos que escogemos una opción en un menú, se arrepiente de su selección y quiere volver a empezar. La mayoría de programas permiten retroceder un paso en el programa pulsando la tecla Escape. Puede localizarse en diferentes posiciones según el teclado. Tiene un nombre muy apropiado, Escape. Es una Sí, cierta es llamarlo cierto. así.
Las principales características a tener en cuenta a la hora de comprar un teclado son el número de teclas y su disposición en el mismo. Hay diferentes estilos de teclados. Unos tienen 10 teclas de función y otros 12. La mayoría tienen el bloque de números separado. Incluso hay teclados especiales donde cada tecla ha sido sobreimpresa y coloreada para un programa en especial, por ejemplo para el WordPerfect. La diferencia entre un teclado de calidad y el más sencillo es de 2.000 pesetas, por lo que le recomendamos que compre el más adecuado a su sistema. Aparte de este consejo, elige el teclado en el que sus dedos se asienten mejor. Ahora veamos lo que Larry tiene que decirnos sobre los monitores. El monitor es el aparato que nos permite ver lo que escribimos mediante el teclado. El teclado, tal como hemos dicho anteriormente, nos permite introducir los datos. El monitor es parecido a un televisor. De hecho, su tecnología es como la de un televisor, aunque existen algunas diferencias. Podemos distinguir básicamente 4 tipos de monitores. Lo primero que debemos tener en cuenta al seleccionar un monitor es saber si lo queremos monocromo, de un solo color, o si lo queremos en color, con varios colores. Los monitores monocromos se presentan en 3 variedades. Ámbar y negro, que es el que tenemos aquí, verde y negro y blanco y negro. La elección es personal. Ningún color es, para la vista, mejor que los demás. Tanto el blanco como el ámbar son de gran definición. La definición es la medida de calidad del trazado y se mide por el número de pequeños puntos que forman la imagen en la pantalla. Un monitor monocromo típico tendrá 640 puntos de ancho y 400 puntos desde arriba hasta abajo. El monitor configura la imagen encendiendo y apagando estos pequeños puntos. Un monitor monocromo tiene una calidad suficientemente adecuada para realizar cualquier cosa. El monitor de color es prácticamente un lujo. Si escogemos un monitor de color, debemos tener en cuenta que existen 3 niveles diferentes de color. El primero se llama CGA, que es un monitor de 4 colores, pero debe tener en cuenta que la definición es la mitad de los monocromos. Por tanto, si usted quiere un monitor en color porque desea utilizar programas o juegos en color, no le recomiendo este primer nivel. Sería una mala idea, ya que se pierde la mitad de la definición. Por ejemplo, si utiliza un procesador de textos, es mucho mejor adquirir un monitor monocromo que un monitor de color, a pesar de que mucha gente prefiere ya de entrada un monitor en color. En todo caso, si prefiere una pantalla en color, le recomiendo que adquiera una de segundo nivel a las que se denomina EGA. Las pantallas EGA constan de 16 colores y su definición es exactamente igual que las del monocromo. Por tanto, si desea que sea de color, busque el color de calidad de una pantalla EGA, especialmente si utiliza un procesador de textos. El último nivel es el llamado VGA. Este es el nivel más novedoso. A medida que subimos de nivel, lógicamente es más caro. La diferencia entre un CGA, EGA y VGA es su precio. El VGA es el mejor, sobre todo a nivel de publicaciones, gráficos y aplicaciones de ingeniería. Hoy en día son caros, pero si con el tiempo bajan de precio, todo el mundo podrá adquirir el suyo. De momento se usa como instrumento de ingeniería y para la confección de gráficos. Los monitores EGA no son adecuados para utilizar con los procesadores de texto. Es mucho mejor un monitor monocromo verde, ámbar o blanco sobre fondo negro. Seguramente muchos se estarán preguntando si pueden utilizar el televisor y así poderse ahorrar el dinero que cuesta el monitor. Bien, algunos ordenadores permiten hacer esto, pero la calidad de imagen es muy inferior a la que ofrecen los monitores en color. La imagen de los televisores combina los colores, mientras que el ordenador envía y controla los colores de forma separada. Por tanto, obtendremos una mejor calidad de imagen y mejor definición si utilizamos un monitor fabricado especialmente para funcionar con un ordenador. De todas formas, no hay gran diferencia entre un televisor y un monitor de ordenador, excepto que un monitor funciona mejor que un televisor. Pero sí, en algunas ocasiones se puede utilizar tranquilamente un televisor si se quiere. Sin problemas. ¿Y se puede utilizar el monitor como televisor? No, no funciona. El monitor solo puede utilizarse con el ordenador, no como televisor. Con la información que Larry nos acaba de dar, comprar un monitor puede ser un poco entretenido y al mismo tiempo todo un reto. En relación con el monitor, también deberemos decidir el tipo de adaptador de pantalla, que suele ser una tarjeta que se introduce en una ranura dentro del ordenador. Tanto el adaptador como el monitor determinarán la calidad de la imagen que aparecerá en la pantalla. Debido a que el precio de los diferentes monitores y tarjetas, en función de los niveles de calidad, puede variar en muchos miles de pesetas, lo mejor es solicitar a su distribuidor que le realice una prueba para que pueda elegir el que usted prefiera. Recuerde, para los procesadores de textos, el mejor tipo de monitor es el monocromo. Para gráficos, juegos y trabajos publicitarios, es muy importante elegir una buena calidad de color. Ahora pasamos a otra parte importante del ordenador, la impresora. El monitor es uno de los medios que utiliza el ordenador para comunicarse con nosotros. Otra forma de comunicarse es la impresora. Existen 3 clases de impresoras.
La más comúnmente utilizada por los microprocesadores es la impresora de matriz de puntos, que a su vez se divide en dos tipos, dependiendo del número de agujas que golpean la cinta, para reproducir un pequeño punto en el papel. Imprimiendo el número exacto de puntos de la forma adecuada, podremos formar la letra E o la letra A. Esos puntos definen un carácter completo. Sin embargo, si uno se fija bien en el tipo de impresión de estas impresoras, enseguida se observa que ésta se ha realizado con una impresora de puntos, ya que el contorno de las letras es algo irregular. Hay quien afirma que prefiere utilizar el ordenador para trabajar, pero que al imprimir sus trabajos no le gusta porque se nota que se han realizado con el ordenador y preferirían que se apreciara más una buena máquina de escribir. En ese caso es necesario utilizar el segundo tipo de impresora de matriz de puntos. Estas impresoras utilizan 24 agujas para dibujar cada rasgo en lugar de 9 como utilizan las del primer tipo. Las impresoras de 24 agujas dan tal calidad de letra que en realidad no puede diferenciarse de la letra de una máquina de escribir. Para la correspondencia normal de una empresa puede utilizarse perfectamente este tipo de impresoras de 24 agujas que ofrecen una gran calidad de escritura. Con ellas puedes imprimir no solo textos sino también gráficos, cosa que no puede hacerse con una máquina de escribir. En cambio, un ordenador sí puede, por tanto las impresoras de matriz de puntos pueden ser de 9 o de 24 agujas, siendo el precio de ambas lógicamente diferente. Las impresoras de 24 agujas ofrecen una mejor calidad, pero al mismo tiempo también son más caras. Otro detalle a tener en cuenta es el ancho del carro. Si el carro es el doble de ancho, la impresora costará el doble. Si tan solo vamos a imprimir un papel de 8,5 por 11 pulgadas, tendremos suficiente con un carro normal, pero si queremos imprimir con papel más ancho, necesitaremos una impresora de carro ancho que será más cara. Otra característica de las impresoras es la velocidad. Hay impresoras lentas e impresoras más rápidas. Si solo la queremos para imprimir algunas cartas, será suficiente una impresora lenta o, de lo contrario, una más rápida. En cada caso, la velocidad o el tamaño del carro, como la calidad de impresión, encarecerán su precio. El coste de la impresora estará en función de esas cualidades. He oído hablar de un tipo de impresoras muy baratas que se llaman de margarita. ¿Puede decirme alguna cosa sobre ellas? Las impresoras de margarita tienen una tecnología muy parecida a la de la máquina de escribir, aunque su impresión es de muy buena calidad. La diferencia es que en lugar de tener una tecla que imprima en el papel, tiene un pequeño cable conectado a una rueda de plástico que golpea la cinta, ofreciendo una letra de gran calidad. Pero desafortunadamente estas impresoras no permiten realizar gráficos. Por ejemplo, es muy difícil hacer un dibujo con la letra E. Con las impresoras de agujas que utilizan puntos para definir las letras, sí es posible dibujar gráficos de alta calidad. Por tanto, la impresora de margarita es útil solo en el caso de utilizarla para imprimir cartas o textos. Si tienes que realizar gráficos, es mejor una impresora de matriz de puntos. Porque es más barata. Sí, pero hay impresoras de margarita que también son caras. Debemos tener en cuenta la calidad de la impresión y considerar la velocidad e incluso la calidad del material con que está fabricada. La elección depende de la necesidad de cada uno. Claro. ¿Y qué nos dices de las impresoras láser? Las impresoras láser tienen la misma tecnología que las fotocopiadoras. En lugar de hacer como una foto de un papel, el ordenador envía una imagen electrónica a la impresora y la imagen completa se transfiere al papel de la misma forma que la fotocopiadora realiza una fotocopia. Son muy rápidas y silenciosas. Cuando tienes una impresora de matriz de puntos en la oficina que funciona constantemente, te das cuenta de que hay un alto nivel de ruido. Por tanto, si cambias a una láser silenciosa, notas una gran diferencia. Una impresora normal está sobre los 65 decibelios, lo que ya significa ruido. En cambio, las láser están sobre los 55. Esto no es una escala lineal, por lo que esta diferencia se cifra en 2 o 3 veces más silenciosa. La impresora láser también va mucho más rápida. La mayoría imprimen entre 6 y 8 páginas por minuto. Es muy rápido y vale mucho más. Una matricial cuesta entre 100.000 y 300.000 pesetas y una láser oscila entre las 400 y las 700.000 pesetas. Es normal que si es para exclusivo uso personal, mucha gente considere las impresoras láser fuera de sus posibilidades. En las oficinas suelen compartirse entre dos. Una de matriz de puntos, sí, ¿no? Si la vas a utilizar para la correspondencia, la más adecuada es la de 24 agujas para la letra de calidad. Lo que pasa es que la impresora es sensiblemente más lenta cuando le pedimos mejor calidad. Todas las impresoras funcionan así, pero vale la pena para la confección de cartas y además no parece que esté hecha con el ordenador. Estoy seguro de que estarán de acuerdo en que la información de Larry sobre las impresoras les ayudará a decidir cuál es la más adecuada a sus necesidades. Repito, cuanto más rápida y de mejor calidad es una impresora, su precio es también más elevado. Sin embargo, como la calidad de impresión y la velocidad están en función de sus necesidades, lo mejor es escoger una muestra de su trabajo y acercarse al distribuidor para probarlas y ver cuánto tardan en imprimirlo.
Una nota final sobre impresoras. Son máquinas y por tanto se van deteriorando, por lo que al comprarla escoja una que sea resistente. En ocasiones es necesario transferir información a otras máquinas, compartir información e incorporarla a su programa. Esto requiere almacenar temporalmente esta información en lo que denominamos un disquete flexible. Como ve, es un trozo de plástico flexible en una funda de plástico que sirve para grabar la información. Un par de cosas sobre este disco. En primer lugar, se puede escribir en él y luego también leerlo. A veces tiene algo muy valioso en el disco y no quiere que por accidente se escriba encima de la información que tiene almacenada. Para evitar que esto ocurra, el disco tiene una muesca en uno de los lados en la que puede pegar un trozo de cinta adhesiva que ya viene con el disco y así impide que pueda escribirse encima. Tan solo puede leerse. Esta cinta impide que por accidente pueda borrarse la información que tiene almacenada. Se trata de tapar esa muesca para que no pueda grabarse. Exactamente. Cuando adquiere un nuevo software, fíjese en si tiene esa muesca. Es mejor que los originales queden protegidos tapando esta muesca. Así solamente pueden leerse, pero no puede grabarse nada. Ah, claro. Digamos que es una forma de proteger la información que contiene. Eso es. Tapándolo Para no proteges la perderla. información. Si lo destapas, está desprotegido. Muy bien, de acuerdo. Dentro del disco hay una pequeña pieza magnética que un gira disquete. alrededor de unas 300 revoluciones por minuto en el interior de su pequeña funda. Fíjese en este. Mientras va girando, hay una pequeña ranura aquí. Aquí. ¿La ve? Por donde la información se va leyendo. Si le das la vuelta, ves otra ranura. Entonces se llama de doble cara. Y puedes escribir en ambos lados, como si se tratara de un disco. De hecho, al igual que en un disco, la información está grabada en pequeños surcos. No son surcos mecánicos, sino electrónicos y se pueden ver al observar el disco. ¿Por aquí es por donde graba y lee? Exactamente, ya que leemos y escribimos sobre estos surcos con un cabezal magnético que actúa justo encima de la superficie del disco, es muy importante no ensuciar el disco. Se acerca tanto que una partícula de ceniza de un cigarrillo no pasa entre el cabezal y el disco. Si pone los dedos sobre el disco, justo aquí, la grasa que llevan puede obturar el disco y dificultar su lectura. Por eso se puede coger el disco por cualquier parte menos por esta. Se puede dañar el disco si se dobla demasiado. Al principio los disquetes eran más delicados y debían manejarse con mucho cuidado para no estropearlos. Pero ahora son bastante fiables. Lo puedes incluso mandar por correo. Es un buen ejemplo. Si los carteros pueden cogerlo, cualquiera puede hacerlo. Es parecido a un disco de vinilo, pero más flexible. ¿Y va dentro de esta funda de plástico? Exacto, es una funda dentro de este sobre. También hay una pequeña superficie de un material que ayuda a limpiar el disco a medida que éste gira, a la vez que le protege del desgaste por rozamiento con la superficie exterior. Hay dos clases de discos. Una, la de 5 pulgadas y cuarto. Son de este tamaño. Y dentro de este tipo hay dos subcategorías. Unos son de doble cara, en los que puedes escribir en ambos lados, y otros de doble densidad. En doble densidad significa que se pueden escribir 360.000 letras o caracteres en ambos lados. Otra clase de disco, que es igual que los de doble cara, son los llamados de alta densidad. Un disco de alta densidad puede almacenar 1.200.000 caracteres de información, casi 4 veces más. La diferencia está en el medio magnético y en la clase de disco que use. Un disco blando de 360K puede leerlo cualquier ordenador que acepte los de 5 pulgadas y cuarto. Así pues, cualquier ordenador en el que inserte este disco puede leer un disco de 340K. Algunos ordenadores están preparados especialmente para discos de alta densidad, pero seguro que también puede leer por lo menos un disco de 360K. Si tiene algún conocido a quien desea regalar o vender un software, este disco es seguro que será válido para su ordenador. En cambio, el de alta densidad deberá cerciorarse primero de que el ordenador lo aceptará. Actualmente la gente ha empezado a utilizar un tipo diferente de disco que también se llama disco blando, pero su funda es de un plástico más duro. Es un disquete de plástico duro que no puedes doblar y se inserta en disqueteras más pequeñas. Los ordenadores pueden aceptar o bien las dos clases o bien solo una.
Otra diferencia es que la funda del disco protege la parte interna y esta pieza de la parte superior se desplaza hacia un lado al introducirlo en el ordenador, dejando paso para que éste pueda grabar o leer la información. Es también un disco de doble cara, con lo que puede usar las dos caras. Parecido al anterior. Puede grabar hasta 720.000 caracteres, 2 veces más que un disco de baja densidad. ¿Y dentro está bien blando? No, es más rígido y puedes igualmente mandarlo por correo. Hay otro disco como este, de igual tamaño y apariencia, llamado de alta densidad, que puede almacenar hasta 1,44 megabits o 1.440.000 caracteres, unas 2 veces más que el anterior. Así pues, este puede encontrarse en 360K y en 1,2 megabits y este otro en 720K y en 1,4 megabits, o sea, ambos con alto y bajo nivel de almacenaje. ¿Puedes insertar ambas clases de disquetes en tu ordenador? Sí, cuando compras un ordenador, la gente que desea intercambiar software y datos con diferentes tipos de disquetes adquiere uno con una disquetera de cada. Antes solo existían los del tipo más blando, pero actualmente se utilizan muchísimo estos más pequeños, por lo que muchos ordenadores se fabrican con los dos tipos de disquetera para poder intercambiar programas. Hemos hablado del disco blando, pero dentro de los ordenadores hay otro disco de mayor capacidad que se denomina disco duro. Su aspecto es el de varios discos de 45 revoluciones puestos uno encima de otro en un tocadiscos. La superficie es completamente lisa y está formado por unos discos metálicos colocados uno encima de otro. En vez de utilizar una aguja para hacer sonar el disco, tiene una aguja que se intercala entre los diferentes discos. Puede leer la parte superior y la parte inferior de cada uno de ellos mientras va girando. ¿Este disco duro podemos verlo ahora? No, el disco duro está dentro del ordenador. Aunque lo sacáramos, tampoco veríamos nada porque está dentro de un soporte metálico. De esta forma se protege del polvo y otras partículas. La superficie es muy lisa y los cabezales pasan casi rozándola. Podemos almacenar una gran cantidad de información en este tipo de discos, más que en los disquetes, ya que tienen mucha más capacidad y están protegidos. Los cabezales pueden acercarse mucho más sin tocarlo. Un disco duro normal puede almacenar 20 millones de caracteres, mientras que en los disquetes hablamos de tan solo 360.000 o como máximo 1 millón. Por tanto, podemos decir que un disco duro almacena tanto como 20 disquetes de alta densidad o hasta 80 disquetes de densidad normal. Además de almacenar más información, también es mucho más rápido. Su velocidad de rotación es mucho más rápida y los cabezales se mueven más deprisa, por lo que leen y graban con mayor rapidez en un disco duro que con un disquete. ¿El disco duro ofrece alguna otra ventaja? Su velocidad y su gran capacidad de almacenaje son sus principales ventajas. Aparte, en muchas empresas se manejan cantidades de datos demasiado grandes como para guardarlas en un disquete, por lo que en estos casos es mucho mejor tener un disco duro. El disquete es evidentemente de gran utilidad y algunas personas tan solo utilizan los disquetes. Sin embargo, ahora la mayoría de usuarios compran su ordenador con un disco duro de como mínimo 20 megabits. Los precios son muy competitivos. Por 40 o 60.000 pesetas puedes adquirir un buen disco duro que almacenará mucho más y ejecutará los programas con mayor rapidez. Pero también es necesario contar con al menos una disquetera, ya que es el único medio por el que entrar y obtener información del ordenador. Si deseas pasar o recibir información, se deberá hacer con disquete. Entonces, si alguien compra un ordenador y desea que tenga disco duro, es mejor que también lleve como mínimo una disquetera. Sí, algunos ordenadores llevan disqueteras de los dos tipos o al menos de uno, claro. Ahora que ya sabemos qué es un disco duro, la siguiente pregunta es ¿cuánta capacidad de almacenamiento necesito? Una página normal de texto tiene unos 3.000 caracteres y un disquete puede almacenar unas 100 páginas de información. Un disco duro de 20 megabytes equivale aproximadamente a 55 disquetes o 5.000 páginas. Si se utilizan programas muy largos o se necesitan para realizar publicidad, debe tenerse como mínimo 20 megabytes de capacidad de almacenaje solo para guardar esos programas. Otra razón por la que recomendamos un disco duro es por el hecho de que la mayoría de los programas hoy en día ocupan varios disquetes. Si utilizamos un disco duro, nos ahorraremos el tiempo de carga e intercambio de los disquetes del programa. Como siempre, las necesidades de cada uno determinarán el tipo y capacidad de almacenaje que debemos comprar. La elección de los sistemas para realizar copias de backup está relacionada con la de los discos duros. Estos sistemas pueden ser desde programas de software relativamente baratos que requieren unos 100 disquetes y un tiempo considerable para realizar la copia, hasta los nuevos sistemas magnéticos mucho más caros que utilizan un tipo de casete especial del tamaño de los cassettes de audio que son mucho más rápidos. Lógicamente, cuanto más rápido es el método, más caro. La CPU, unidad central de procesamiento del ordenador, es el lugar donde se procesa la información. La pregunta es, ¿de qué tamaño y velocidad debe ser la CPU que necesito? Un PC con al menos 512 bytes de memoria procesadora es generalmente suficiente, siendo el de más bajo coste.
Algunos usuarios, como los administrativos de empresas o las casas de publicidad, necesitan de entrada 1 megabyte o más de memoria. Si en el momento de comprarlo no sabe qué decisión tomar, asegúrese de que sea ampliable, de forma que puedan añadirse posteriormente nuevos chips o tarjetas. Los anuncios que hablan de la velocidad pueden ser algo confusos, ya que incluso la velocidad más lenta puede ser muy rápida. Las velocidades de millones de cálculos por segundo son difíciles de imaginar. Los trabajos de contabilidad, por ejemplo, requieren mayor velocidad que un simple procesador de texto. Normalmente, los modelos que hoy en día se utilizan más son el modelo 286, el Turbo XT y el 386, dependiendo del tipo de chip procesador de la unidad. Deberemos recordar que el AT y los equipos Turbo XT son más rápidos que los modelos de estándar XT. Obviamente, el ordenador más rápido será el más caro, aunque hoy en día muchos prefieren adquirir modelos XT más rápidos o modelos AT con el procesador 286. El comprar el ordenador más rápido no suele ser muy normal, aparte de que es muy caro. Para finalizar, la información y la decisión de comprar un módem, un ratón, una palanca de juegos u otros accesorios se la deberá proporcionar su distribuidor después de que ya haya decidido cuál será su sistema principal. Sin embargo, recuerde que antes de realizar cualquier compra vale la pena visitar diversos comercios. Gracias por su atención y que disfrute de su ordenador.